Tienes mucha razón en eso, Rogaciano. Pues seguro que sí, si no es cuestión más de hacer multipunto. Bien, entonces vamos a empezar. La clase de hoy se denomina Carta de Smith. Ustedes tenían, creo que, algunas ayudas dentro de la sección bibliografía en la que podían o en la que podrán revisar incluso algún contenido de este tema, ¿sí? Los objetivos de la clase van a ser los siguientes: comprender la conformación de la carta de Smith, comprender el manejo de la carta de Smith y el uso de las herramientas virtuales relacionadas con la carta de Smith para la solución de problemas, ¿sí? Esperemos poder alcanzar todos estos tres objetivos, ya que son un poquito extensos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, la idea es que le demos continuación a la clase anterior, ya que en esa clase pues vimos cuál era el principal problema que se presentaba cuando analizábamos líneas de transmisión, recordando además que el análisis de la línea de transmisión también corresponde al análisis de cualquier otro tipo de circuito, ¿sí? Es el mismo análisis, sobre todo cuando estamos hablando de frecuencias altas o denominadas radiofrecuencia y microondas, ¿correcto? Entonces, dicho eso, pues debemos recordar cuál fue el problema, ¿sí? Y si nos fijamos, nosotros tenemos aquí eh, la representación de ese pequeño problemita. Vamos a ver. Bien. Recordemos, el problema que se pudo evidenciar en la clase anterior era que teníamos pérdidas de potencia, ¿sí? En una línea de transmisión. Pero, sin embargo, como les digo, el análisis no solo es en líneas de transmisión, sino también en circuitos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de conectar un circuito con otro, es necesario realizar el análisis de impedancias. Y es por eso que en la mayoría de casos, inclusive cuando nosotros estamos, digamos, tomamos un circuito que nos ayudan en el internet, en alguna bibliografía o lo que sea, tenemos problemas de hacerles funcionar. Y no porque no tengamos los elementos con los valores dichos, sino porque no hacemos o no, en la mayoría de casos, no he visto que la bibliografía del Internet exista con estas consideraciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que incluso cuando utilicemos los mismos elementos dichos en los circuitos, a veces no nos funciona. Incluso, o sea, a veces le damos tantas vueltas que realmente no sabemos dónde está el problema. Y en muchas ocasiones el problema está justo en esta situación. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos dos problemas principales llamados pérdidas, uno en este punto y el otro en el contenido de la línea de transmisión. Entonces, si recordamos a qué se debía el primer tipo de pérdida, ¿cuál era el problema? ¿Por qué teníamos pérdidas en ese punto indicado? ¿Quién me puede recordar? ¿Quién me puede ayudar? Porque no había movimiento entre el ZS y ZL. ¿Por qué? Perdón. No existía un acoplamiento de impedancias. Correcto, sí. Aquí nosotros veíamos el principal problema debido a la diferencia de impedancias que teníamos entre la impedancia de carga y la impedancia de la línea, que en la mayoría de casos era la impedancia característica. Entonces, esa diferencia nosotros la observábamos en esta pequeña ecuación, que para poder llamarlo de una manera mucho más rápida y más sencilla, lo denominábamos coeficiente de reflexión. Y precisamente por ese coeficiente de reflexión
es que nosotros teníamos una onda reflejada que se superponía a la onda incidente y nos generaba un segundo tipo de pérdida que era por la relación de onda estacionaria, ¿sí? Por la onda estacionaria que aparecía en la superposición de las dos ondas incidente y reflejada. Entonces, el primer tipo de problema, nosotros podemos abordarlo, como decía el compañero, por el procedimiento de acople de impedancias, es decir, hacerlas iguales significa que acoplamos las impedancias. Esto además reduce la cantidad de onda reflejada, por lo tanto, si reducimos o tratamos de minimizar al máximo el coeficiente de reflexión, y además de ello, disminuimos las pérdidas por el desacople de impedancias, también estamos disminuyendo directamente las pérdidas por onda estacionaria, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues el objetivo de esta clase era solucionar ese problema, es decir, nosotros vamos a utilizar la carta de Smith para poder solucionar este tipo de inconvenientes. Nosotros debemos tratar de hacer algún procedimiento de incremento o reducción de la línea de transmisión para que podamos hallar un acople específico, ¿correcto? Entonces, vamos a tomarle muy en cuenta esta expresión porque de ahí nosotros tenemos la generación de una carta de Smith. Es decir, vamos a llamarle carta de Smith a la gráfica que la veremos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo acople de impedancias? ¿Sí? Esto es muy importante, tómenle nota. Cuando tenemos pérdidas, el problema se centra en la máxima transferencia de potencia. Por eso es que existe un principio, se le denomina de esa manera, principio de máxima transferencia de potencia, en la que nosotros estamos siempre buscando la forma en que la señal que sale de la fuente llegue tal cual a la carga, ¿correcto? Entonces, la idea de esto es, donde usted quiera incorporar o realizar alguna conexión, por eso es que les decía, el análisis sirve no solo para líneas de transmisión, sino para circuitos y cualquier otro tipo de sistemas que usted tope dentro de la carrera. Entonces, la idea es que disminuyamos la cantidad de pérdidas, por lo tanto, cumpliendo el principio de máxima transferencia de potencia. ¿Cómo lo logramos? Cuando nosotros estamos hablando de señales continuas, por ejemplo, en electrónica, en las primeras electrónicas que ustedes hayan estudiado, este principio se consigue solamente obteniendo como valores iguales de resistencias. Es decir, desde ese punto de vista, cuando, por ejemplo, si yo quiero hacer la unión entre, entre, entre dos cables, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente comparación. Más bien, vamos por acá. Aquí vamos a hacerle. Para quienes vieron la clase, yo les había hecho un ejemplo en el que tenemos un sistema de agua, es decir, cuando estamos hablando de electrónica, hay que hacer análisis con otro tipo de elementos para poder entenderlos de mejor manera. Entonces, por ejemplo, yo hago siempre este ejemplo, ¿no? Si yo tengo este tanque de distribución de agua, suponiendo que este tanque da abastecimiento a un cantón completo, ¿sí? El, el conducto principal es lo suficientemente amplio para que se puedan conectar otros conductos mucho más cortos que van a diferentes ciudades. Entonces aquí llega la ciudad A, acá tenemos que llega a la ciudad B y acá a la ciudad C. Pero dentro de cada una de las ciudades, nuevamente viene una interconexión mucho más corta, podemos decirlo, hasta que finalmente llega a nuestras residencias, ¿sí?
Entonces, el problema de las impedancias se puede visualizar cuando tomamos este ejemplo y solamente nos centramos en uno de los elementos de unión entre diferentes tipos de tramos. Entonces, si hacemos un zoom a esa pequeña parte, nosotros tenemos que una gran tubería de la cual llegan o se distribuyen a diferentes casas, pero a nuestras casas solamente nos llega una pequeña tubería, nada más, una mucho más delgada. Entonces, imagínense que la potencia con la que llega el líquido por la tubería mucho más gruesa viene y de alguna manera tiene que topar a cada uno de de los lugares en los que no logra llegar a contener o a adentrarse en la nueva tubería. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos lo siguiente. Vamos a decir que tenemos una especie de flechitas que nos representan la dirección del agua, ¿sí? Entonces, aquellas cantidades o aquellas flechitas que logran venir directamente hacia hacia la otra tubería, pasan con la fuerza con la que llegaron, ¿sí? Con toda la fuerza que ellos pudieron llegar. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con esos torrentes que chocan contra las uniones? ¿Qué es lo que va a suceder? Primero que todo, a la fuerza que puede venir, si la unión es suficientemente suave, esto puede generar una explosión, ¿sí? Explota y se termina el sistema de riego. Lo mismo puede suceder si tenemos el caso contrario. En cambio, al revés, nosotros podemos tener, digamos que desde la casa queremos enviar agua hacia el reservorio. Imagine que yo quiero conectar esta pequeña tubería a una tubería mucho más extensa. Entonces, ¿qué problema vamos a tener aquí? En cambio, lo contrario. Vamos a, vamos a observar una, una potencia en la cantidad de agua que realmente al llegar a la tubería mayor, esto se riega y finalmente se pierde la fuerza y no llega al contenedor grande, digámoslo así, ¿no? Este mismo problema surge en la corriente eléctrica. Entonces, qué es lo que nosotros tenemos? Para nosotros se denominan impedancias a esas uniones entre tuberías. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de sonido, digamos que aquí tenemos las antiguas caseteras y sucesivamente, ¿no? Y además queremos conectar a un parlante, siempre debemos asegurar de que las impedancias sean iguales porque sucede lo mismo que en las tuberías de agua. Si yo tengo aquí una línea de transmisión de 50 ohmios, por ejemplo, tengo además un parlante de 8 ohmios y tengo un sistema amplificador de 10 ohmios, ¿sí? Entonces, la potencia con la que la señal debe salir para atravesar los 50 ohmios y llegar hasta el parlante es lo suficientemente grande como para que la corriente se mueva por ese conductor, ¿sí? Superando la barrera de los 50 ohmios, que es la impedancia de la línea de transmisión. Pero ¿qué es lo que va a suceder justo en este punto donde la línea de 50 ohmios se une con la de 8 ohmios? Obviamente, lo mismo que sucedió en la tubería de agua. Por lo tanto, vamos a tener que la potencia va a ir directamente a la impedancia del parlante y se nos va a quemar, ¿sí? Entonces, ahí viene la importancia de realizar los acoples de impedancias. Por otro lado, ¿qué pasa con el comportamiento contrario? ¿Qué sucedería en cambio si en vez de tener un solo, y mejor dicho, ¿no?
Ahora, ¿cuál sería la solución para esto? Para poder ir solucionando la dificultad de las impedancias. Entonces, a cualquiera se le ocurre y dice, ¿qué tal si yo le pongo otro parlante más de 8 ohmios? Y así sucesivamente hasta que en la totalidad yo tengo el número total de parlantes que me suman 50 ohmios. Obviamente, en ese caso, tenemos la misma cantidad de impedancia en la carga que en las líneas de transmisión, ¿sí? Entonces, no vamos a tener ese problema. Ahora, cuando sucede lo contrario, por ejemplo, ahora, ¿qué va a suceder? En cambio, si en vez de tener una línea de transmisión, digamos que de 50 ohmios, en vez de ello tengo 35 ohmios, y tengo una impedancia en el parlante de 75 ohmios, sucederá lo mismo que el procedimiento anterior. La cantidad de potencia que logre superar los 35 ohmios es muy pequeñita como para que llegue a los 75 ohmios y pueda alimentar suficientemente a ese parlante y pueda sonar bien, ¿correcto? Entonces, ese es el procedimiento que nosotros vamos a solucionar con el acople de impedancias. Entonces, cuando estamos hablando de señales directas, simplemente es necesario, si yo tengo dos conductores con valores resistivos, es decir, cuando hablamos de corrientes directas, no existe impedancia, solo existen resistencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se encuentren acopladas? Simplemente haciendo que esos dos valores sean iguales, nada más. Es decir, si las dos resistencias son iguales, entonces la misma oposición al paso de la corriente hará que la potencia no vaya disminuyendo en el tramo de la conexión, sino que más bien la transferencia sea máxima de la potencia. ¿Ok? Ahora, ese es un punto importante porque también es parte del de el acople en señales alternas y sobre todo en radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No solamente asegurar de que las resistencias sean iguales, sino que ahora en cambio, como tenemos señales alternas, ya no tenemos solo resistencias, tenemos impedancias. Digamos que Z1 es la impedancia de la primera línea y Z2 va a ser la impedancia de la segunda línea. Como sabemos que la impedancia tiene una parte resistiva y además una parte imaginaria, aquí vamos a llamarle 1, y una parte imaginaria reactiva, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para poder acoplar esas impedancias? Lo dicho anteriormente, es decir, primero que todo debemos hacer que las resistencias, las partes reales de la impedancia, sean iguales. Pero, ¿qué son? Es decir, ¿qué problema nos provoca la parte imaginaria de la impedancia? Del análisis hecho en las líneas de transmisión, la parte imaginaria nos provoca ya, dos tipos de efectos. Por un lado, la parte imaginaria nos representaba, acuérdense, el campo magnético que se generaba alrededor de una línea de transmisión. Y por lo tanto, podría representarse con una L, un inductor, pero asimismo pudiera aparecer un efecto capacitivo. Por eso nosotros teníamos un capacitor. Y lo mismo sucede en la segunda línea de transmisión. Tenemos un fenómeno ya sea inductivo o un fenómeno capacitivo. Ese fenómeno es el que a nosotros no nos interesa que suceda. Es decir, ese es el problema de las reflexiones. Cuando nosotros estamos analizando en las impedancias, la reflexión, el cambio de fase de la señal, se da por la parte imaginaria de las impedancias. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del acople, lo que debemos hacer es
que la primera parte, es decir, vamos a llamarle esto a la parte Profe, reactiva de la primera línea de transmisión. profe, perdón que Dígame. le corte. Una consulta. Usted mencionaba que se realizaba un efecto magnético sobre la línea de transmisión. Al realizarse este tipo de efecto, ¿la impedancia cómo actúa? ¿Cómo actúa? ¿En qué aspecto? Porque cuando estamos hablando de impedancia, de una manera genérica, es la oposición al paso de una onda electromagnética, ¿sí? Así la podemos ver en nuestro tema de análisis. Pero desde otro punto de vista, la impedancia es solamente un valor numérico. Entonces, ¿qué es lo que físicamente qué provoca esta parte inductiva en la línea de transmisión? Cuando nosotros hacemos bobinas, ¿para qué lo hacemos? Para almacenar energía, ¿sí? Entonces, imagínense que viene una corriente en este sentido y aparece el campo magnético. Eso significa que en un cierto instante, en un cierto momento, la energía que está llegando con la corriente se almacena en un instante y esta vuelve a generar otra vez otra corriente y esa corriente otra vez campo eléctrico, campo magnético. Aquí solo estoy poniendo el campo magnético, pero ese sería el procedimiento. Por lo tanto, si no tuviéramos el efecto inductivo, digamos que sea una línea de transmisión ideal en la que no existe el campo eléctrico y campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La corriente viene directamente hasta el final de la línea de transmisión. Pero en este otro caso, en cambio, se genera una pérdida, es decir, un desfase, se le retiene un instante a la señal, de manera que en ese tiempo retenido pudo haber viajado de una manera normal y sencilla. Es decir, lo que nos provoca es un desfase en la onda electromagnética o en la señal de la línea de transmisión. Eso es lo que nos provoca la parte reactiva de la impedancia, ¿sí? No sé si era esa la pregunta. Sí, Sí. Inge, gracias, ya quedó claro. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, la idea de hacer los acoples, para finalizar la idea, es que la parte reactiva de la primera impedancia, es decir, de la primera línea de transmisión, que para nosotros es JX1, no sea igual, sino que sea distinta de la parte reactiva de la segunda línea de transmisión. Esto es lo que nosotros tenemos que realizar en el procedimiento de acople de impedancias. ¿Qué significa distinta? Para nosotros distinto va a denominarse complejo conjugado, ¿sí? Es decir, si yo conozco que mi línea de transmisión inicial, la primera línea de transmisión, tiene una impedancia igual a, digamos, ejemplo, 2 más J 7 ohmios, entonces yo debo de alguna manera realizar o hacer algo para que la impedancia de la carga sea 2, porque acabamos de indicar que las partes reales sean iguales, y complejos conjugados significa que un signo negativo, es decir, un signo contrario a la primera impedancia, pero de valor igual. Numéricamente, de valor igual. A eso nosotros le denominamos acople de impedancia. Ahí decimos que estas dos impedancias se encuentran acopladas. ¿Por qué? Porque el efecto de generar un campo magnético en la primera línea tiene que, de alguna manera, eliminarse sin realizar otro tipo de perturbación. Eso significa que solamente debo eliminar la parte
imaginaria como haciendo que la carga tenga una parte imaginaria del mismo valor numérico, pero de signo contrario. ¿Ok? Ahora, desde ¿alguna pregunta tal vez? Desde este análisis, debemos saber que toda impedancia, como dijimos, tiene una parte real más una parte imaginaria. ¿Ok? Ahora, la parte imaginaria puede tener dos tipos de signos, y esto es muy importante. Cuando el signo es positivo, entonces X es L, es una inductancia. Si el signo es negativo, entonces X es una capacitancia. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el efecto que se produce por un capacitor, puedo eliminarlo con un inductor. O al revés, que si el efecto inicial es la de un inductor, entonces puedo eliminarlo con un capacitor. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber hasta este momento. Ya vamos a ver cómo hacer ese procedimiento. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No, Inge. Ok. Entonces, voy a buscar, justo ahorita no tengo la carta de Smith, pero si nosotros colocamos carta de Smith en nuestro buscador, vamos a, podemos encontrar directamente, ¿sí? Vamos a darle aquí en gráficas y fíjense, para nosotros esta se denomina carta de Smith. Lo voy a descargar. Pueden descargarse ustedes también y tienen que descargarse porque vamos a trabajar con ella. No se me ve muy bien, pero bueno. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, hasta ahorita la tenemos ya al menos una vista de qué es lo que se trata, ¿sí? A eso se le denomina carta de Smith. Pueden buscarlo ustedes también. Ahora, nosotros necesitamos saber cómo se conforma. Por eso el objetivo de esta clase era la conformación de la carta de Smith. La carta de Smith, de manera general, viene de esta ecuación. Cuando nosotros utilizamos esta ecuación, que es la ecuación de la constante de reflexión, entonces, fíjense, vamos a hacerle una copia. Ok, no me deja. Bueno, la constante de reflexión esta sería nuestra expresión, ¿sí? Creo que estoy bien. Vamos a verle si estamos bien.
Listo. Fíjense, nosotros sabemos que las impedancias, de esto nosotros conocemos que la impedancia tiene una estructura compleja, lo he visto anteriormente, tiene una estructura R más JX, y por lo tanto, cuando nosotros reemplazamos los valores de las impedancias, nosotros vamos a hallar de que la constante de reflexión es también compleja. Y vamos a denominarle R para poder, R minúscula, para poder diferenciarlo de la impedancia, y más una X minúscula, J, X minúscula, ¿sí? Es decir, lo único que tenemos que saber es que por ser dependiente de las impedancias y además sabiendo que las impedancias son complejas, la resultante de esa operación tiene que ser otro número complejo, ¿sí? Y ese número complejo estaría representado por R más JX. ¿Para qué nos sirve esto? Estas ecuaciones, es decir, esta expresión, esta forma, a nosotros nos puede determinar un conjunto de círculos. En las que nosotros podemos tener, por un lado, al valor resistivo constante y, por lo tanto, al valor imaginario igual a variable. Y por otro lado, podemos hacer lo contrario. Podemos hacer que X sea constante y R una variable. Y darle diferentes valores. Si hacemos que R sea constante y X variable, a X podemos darle diferentes valores. Lo mismo que si X es constante, R variable, entonces R puede tener diferentes valores. Cuando nosotros hacemos que R sea constante y damos diferentes valores a X, entonces se genera el primer conjunto de círculos, que son estos de aquí. Perdón. Que son estos de aquí, ¿sí? Vamos a leer la carta de Smith, ¿sí? Aquí nosotros tenemos círculos de R constante. Ya, creo que aquí se ve mejor. No, disculpen, no. Espérenme un ratito. Aquí estamos. Creo que ahora sí lo ven. Disculpas por el problemita. Cuando hacemos que R sea constante, obtenemos diferentes círculos para X, ¿sí?
Y esos círculos de X se generan de esta manera. Es un sinnúmero de círculos, fíjense, que nosotros podemos hallarle a esas dos ecuaciones. De esta manera. Si hacemos lo contrario, si hacemos que X sea una constante, entonces encontramos el otro conjunto de círculos que se encuentran hacia acá. Obviamente centrados en un punto distinto al origen. ¿Dónde está el origen? El origen de coordenadas se encuentra en el punto medio de la circunferencia. Ese es el origen de coordenadas para nosotros. Y este punto extremo para nosotros es el punto igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque cuando hablamos de la constante de reflexión, en una línea de transmisión, ¿cuánto es el valor máximo que puede reflejar la señal si las impedancias se encuentran totalmente desacopladas? La máxima cantidad de reflexión es la totalidad de la señal que tiene la onda incidente. Por lo tanto, esa totalidad para nosotros nos representa un 1. ¿Y cuánto es el valor mínimo que puede reflejar cuando las impedancias se encuentran acopladas? Pues sería igual a 0. Y es por eso que para nosotros este punto extremo a la derecha es igual a 1. El central es igual a 0. Aquí es donde nosotros podemos tener un valor de reflexión igual a 0. Y del otro extremo, en cambio, tenemos que en caso de que la señal pueda ser reflejada mucho más que la totalidad, es decir, podemos tener una reflexión denominada infinita, ¿sí? Ahora, por otro lado, ya que la reflexión solamente puede llegar hasta un valor total igual a 1, entonces nos interesa el círculo máximo que genera esa reflexión. Y es por eso que después de aquello, lo que se realiza es la eliminación de estas secciones porque fuera de ese círculo no existe un significado real y por lo tanto nos quedamos con la carta de Smith que se encuentra de esa manera, ¿sí? Y nos quedaríamos con esta de aquí. Ahora, aquí hay que revisar lo siguiente. Cuando nosotros analizamos una fuente y una carga, habíamos indicado de que en algunas circunstancias la reflexión es máxima, es total, y en otras circunstancias la reflexión es igual a 0. Entonces, ¿en qué circunstancias se puede decir que es igual a 0? Cuando nosotros observamos a la línea como si fuese infinita, ¿sí? Por lo tanto, si la línea es infinita, existe un circuito abierto que corresponde al punto en el que existe 0 de pérdidas, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el análisis en el que la reflexión es total. ¿Qué significa que sea total? Que la cantidad de impedancia sea máxima y por lo tanto no permita, o mejor dicho, exista un desacople demasiado intenso, de manera que la señal se refleja en su totalidad, ¿sí? Todo lo que viene por aquí se va a reflejar por acá. Por lo tanto, tenemos un circuito cerrado, ¿sí? Y esos puntos se pueden visualizar justo aquí en los extremos de la carta de Smith.
De manera que las pérdidas infinitas se pueden obtener en este punto. Y acá, en cambio, son las pérdidas de igual a 0. ¿Sí? ¿Qué más dijimos anteriormente? Ahorita vamos a ver cómo se localiza una impedancia en la carta de Smith. Por favor, pónganle un poquito de atención. Si yo quiero representar una impedancia igual a, no sé, 2 más J7 ohmios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijimos que existen círculos para R constante y además para X constante, lo único que tenemos que ir a seleccionar es cuáles son los círculos que le corresponden. Sin embargo, el primer paso que debemos hacer es normalizar las impedancias. ¿Qué significa normalizar? Significa que todo tipo de impedancias pueda ser representada dentro del círculo de la carta de Smith. Por ejemplo, si yo tengo una impedancia igual a 2000 más, 2000 más 1000, más J1000 ohmios, no me es posible. Fíjense, en la carta de Smith tenemos valores muy pequeñitos, ¿sí? Revísenle. Aquí nosotros tenemos 0, acá tenemos 0,2, me parece, no veo muy bien, 0,3, sucesivamente, ¿correcto? En el punto central es 1. Hacia más a la derecha tenemos otras variaciones, es decir, los valores demasiado grandes no son posibles de ser representados en la carta de Smith. Y para ello se utiliza la normalización. ¿En qué consiste el proceso de normalización? Simplemente hacer la división entre la impedancia y la impedancia característica de la línea. Entonces, imaginemos que tenemos la impedancia 2 más J7. Debemos dividirla para, en la mayoría de casos, 50 ohmios, que es la impedancia de las líneas de transmisión. Al hacer esa división, encontramos una impedancia normalizada, se representa de esa manera, igual a, por ejemplo, 0,25, si no estoy mal, más J, 0,35, si no estoy mal, ¿sí? Y eso ya es posible ser representado dentro de la carta. Vamos a representarlo entonces. Primer valor, 0,25. R's constantes. ¿Qué significa eso? Busco en todos estos círculos que se encuentran así el valor que me corresponde. ¿Sí? Entonces lo buscamos, por favor. Si ustedes pueden seguir conmigo, pues sería buenísimo. Entonces lo buscamos. Y fíjense, tenemos por aquí. Y vamos a hacerle un puntito. 0, 2, 4, justo por aquí. ¿Sí? Más o menos por ahí. 0,25. Y ahora vamos a buscar los círculos, el resto de círculos que correspondan a J0,35. ¿Qué significa eso? Las circunferencias o las partes de las circunferencias que se encuentren distribuidas en este sentido, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, que me dé un valor de 0,35. Vamos a buscarlo.
como dijimos anteriormente que existían partes reactivas, tanto positivas como negativas, además dijimos que existen partes imaginarias reactivas, inductivas y capacitivas, correspondientemente con sus signos. Como sabemos que tiene un signo positivo, entonces sabemos que esta X corresponde a una inductancia. Y las inductancias se buscan solamente de la línea central hacia arriba, es decir, todas las semicircunferencias en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo buscamos, por favor. Y si se fijan, lo tenemos más o menos por aquí. Ahora, esos dos puntos encontrados previamente tenemos que hacerlos coincidir. Más o menos vamos a hacer una circunferencia de este tipo. Y además lo encontramos, el otro punto era por acá. El otro punto era 0.25. Eso significa que yo debería seguir esta circunferencia de aquí. ¿Ok? El punto donde se cruzan, que sería justo este de aquí, es el que nos corresponde como representación gráfica de nuestra impedancia. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud? Dije, el X constante son los círculos que van hacia los lados Sí, hacia los lados. Ajá. R y el R constante, constante es el los, círculo por dentro. ajá, los círculos que están completos. Y ahí dije, Ujú. Entonces, con ello nosotros ya tenemos la representación de nuestra impedancia. ¿Qué más podemos representar en nuestra carta de Smith? Vamos a verificarlo. Tenemos también, se vio en las clases anteriores, las admitancias, ¿correcto? La admitancia se encuentra de la siguiente manera. Creo que ya corre de gana. Ahí. Entonces, tomando una regla entre el punto de la impedancia que acabamos de encontrar y uniendo con el centro de la circunferencia, veamos si me sale, trazo una línea de esta manera. Fíjense. ¿Sí? Es entre la impedancia encontrada y el punto central. Entonces, nosotros encontramos la admitancia de la siguiente forma. Trazamos una circunferencia, asimismo. Ahora, en cambio, vamos a ver si puedo hacerlo. Okay. Vamos a trazar una circunferencia con radio, impedancia, centro de la carta, aproximadamente este de aquí. Y vemos dónde corta. Entonces, ahí nosotros tenemos la admitancia de una manera rápida. ¿Por qué sabemos que se encuentra ahí? Porque habíamos indicado que la impedancia es una característica contraria a la admitancia. Eso lo vimos matemáticamente.
Y por lo tanto, esta expresión matemática, es decir, la inversa, simplemente se halla gráficamente trazando esa circunferencia y esa línea entre el centro y la impedancia. Y con ello hallamos directamente y de manera más rápida la admitancia. ¿Ok? ¿Cómo hallamos ese valor de admitancia? De la misma manera que representamos la impedancia. Y sería igual parte real, círculo, que corresponda a R constante. Es decir, verificamos cuál es el círculo que viene por acá y esa sería la parte real. ¿Cuál es la parte imaginaria de la admitancia? Aquel círculo que en cambio venga por aquí, pero que cruce justo este punto que acabamos de encontrar. ¿Ok? Entonces, teóricamente, en este caso, nosotros tenemos aproximadamente una admitancia igual a 1, 2, 1, 2, menos, ¿por qué es menos? Porque debajo es de capacitancia y es valor negativo. Ya, correcto. Menos aproximadamente 2, ¿sí? 2 o 1,9. 1,9. Esto sería J, 1,9. Como la impedancia se mide en ohmios, la admitancia se mide en mos. Y el símbolo de mos es el mismo, solo que al revés. Es decir, en vez de ser así, es al contrario. Así. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Al menos ya sabemos trabajar con impedancias y admitancias. ¿Qué más Hice una pregunta. necesitamos? Dígame. En este caso, no importa que se varíe un poco el valor que encontremos, o sea, por unos cuantos decimales, no importa, o tiene que ser exacto, exacto. Sí, no importa. Ajá. No importa porque cuando estamos trabajando con los valores reales, esto ya se va acercándose un poquito más. Sin embargo, cuando se desea un procedimiento bastante exacto, en cambio, es necesario realizar a la par los correspondientes cálculos matemáticos, ¿sí? Pero para todo al menos hasta desde mi punto de vista como profesional del área, es suficiente con la precisión que nos puede dar la gráfica, ¿sí? Por lo tanto, los pocos decimales que usted vaya a tomar distinto, no va a hacer ninguna diferencia y va a servir, ¿sí? A la hora de realizar los trabajos de acoples de impedancias con la carta de Smith. ¿Ok? ¿Qué más Gracias. podemos hacer? Ajá. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos hallar el círculo okay. Podemos encontrar el círculo ROE y además el coeficiente de reflexión. El ROE, recuérdenme qué era el ROE. ¿Quién recuerda? Relación de onda estacionaria. ¿Qué representaba el ROE? La superposición de las ondas incidentes y reflejadas, ¿sí? Entonces aquí también nosotros podemos hallar cuál es esa relación de onda estacionaria. Y esto es inclusive mucho más sencillo. Solamente trazamos una circunferencia que permita nada más topar a la circunferencia de color azul
Recuerden que eso debería ser circunferencia total, ¿no? Eso se hace con compás. Es decir, yo busco el círculo que toque al círculo realizado. Y ese valor de círculo para nosotros es directamente el ROE. Entonces venimos acá para sacar el valor del ROE. ¿Cuánto es igual? Solamente busco, voy a hacer un zoom justo en este punto donde nos interesa y verifico. Obviamente esto debe ser más exacto. Verifico dónde se están tocando entre esas dos circunferencias, la de color azul y la de color verde. Y esto para mí sería 5 aproximadamente. ¿Ok? Y por lo tanto, anoto ROE igual a 5. Y el coeficiente de onda estacionaria. Perdón, este es el coeficiente, la relación de onda estacionaria, el coeficiente de reflexión. Finalmente, para hallar el coeficiente de reflexión, aquí mismo debemos hacer lo siguiente. En la línea negra trazada, lo único que debemos hacer es visualizar el ángulo a donde llegó. Por lo tanto, vengo así y observo. ¿Cuál es el ángulo en el cual cortó la línea negra trazada? Justo aquí. No sé si se ve. Eso significa alrededor de 139 más o menos. 102, 34, 36, 138. 138 grados. Vamos a anotarlo por acá. Vamos a obtener en forma polar con un ángulo de 138 grados. Al menos ya sabemos cuánto es el ángulo. Nos hace falta el número entero, ¿no? La amplitud. ¿Cómo hallamos esa amplitud? Sencillo. Medimos con una regla la distancia entre el punto de origen y el valor de impedancia. Y con ello nos vamos a una tabla que es mucho más completa que esta. No está aquí, pero es mucho más sencilla todavía. Es decir, ese mismo valor solo lo tomamos y lo medimos en las herramientas necesarias. Entonces aquí les voy, como no tengo esa sección, les voy a solamente indicar. En la parte inferior siempre tiene un conjunto es decir, la misma carta de Smith tiene un conjunto de valores que vienen dados aquí. Y entonces lo único que tenemos que hacer es esta medida de color amarillo que acabamos de poner aquí, medirlo desde el centro hacia la derecha. Y con ello obtenemos ya el valor que nos hacía falta, que era esta sección, esta partecita de aquí. Esto de aquí, nada más. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen en sus manos la carta de Smith, tal vez? Para poder hacer un pequeño ejercicio. Ok, no hay problema. Entonces, para la siguiente clase vamos a intentar hacer algún pequeño ejercicio rápido. Así que tráiganlo impreso, ¿correcto? Eso nada más. Ahora,
Eso sería respecto a ese contenido que prácticamente estamos terminando la clase. Inge, una pregunta. Dígame. La carta de Smith completa es la que dice que tiene ahí abajo esas líneas para medir. Ajá, correcto. Ahí. Esa es la Bien. completa. Ajá. Entonces, aquí se queda un pequeño ejemplo que ustedes pueden utilizarlo para hacer una pequeña práctica, ¿sí? Más bien hagamos eso, ustedes harían con esta guía el mismo procedimiento. Este ejercicio dice, una línea de transmisión de 50 ohmios está terminada en una impedancia de carga de 30 más J40 ohmios. Calcular el coeficiente de reflexión, el ROE, la impedancia de entrada, a 0,5 lambda de la carga, empleando la carta de Smith, ¿sí? Esto me faltó indicarles la última parte. Vamos a ver si podemos realizarlo. Sí, sí, sí están viendo la presentación, ¿sí, no? Sí. Ya. Inge, una pregunta. Dígame. La parte de abajo, que en la de reflexión, ahí al coger me acuerdo que con un arreglito compás, se Ajá. coge de la parte derecha a izquierda, ¿no es cierto? Pero ¿era en la parte de coeficiente o en la de pérdida? Para el coeficiente de reflexión. En la parte de arriba. En la parte de arriba cogíamos el ángulo del coeficiente de reflexión. Y el de abajo, Y la medida que tuvimos que llevarle a la parte inferior, ese es ¿cómo se llama? El módulo del coeficiente, ¿sí? Es decir, estamos hallando los valores. Como sabemos que el coeficiente de reflexión es un valor complejo, parte real y parte imaginaria, aquí lo estamos hallando de manera polar, no, ¿cómo se llama esto? Sí. Rectangular, ¿sí? En la forma rectangular, por ejemplo, tenemos más o menos esto, R más JX. Sin embargo, en la forma polar tenemos el módulo y el ángulo. El ángulo es el que hallamos por esta sección de acá, ya lo tenemos ahí, y vamos a llamarle ángulo. Y el módulo era en la sección que les acabé de decir abajo, ¿sí? Pero al final estamos hallando lo mismo, solo que en otra forma nada más. ¿Sí? ¿Preguntas? Inge, exactamente en cuál de las 4 líneas de abajo le medimos para sacar el módulo. En la primera. Justo en la Ya. primera. Ujú. Ahí mismo, asimismo, habría que buscarle la carta más detallada posible. En las mismas cartas vienen indicando a qué se refiere cada una de las liñitas, ¿sí? Realmente el uso de la carta de Smith es bastante amplio, por eso tiene algunas cositas más. Y justo en esto no lo hallamos en la sección anterior, en el ejercicio anterior. Esto de aquí. Aquí me pide hallar la impedancia de entrada a 0,5 lambda de la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros hallamos la carga, lo hallamos más o menos por aquí, la impedancia de carga, ¿ya? 0,5 lambda significa que físicamente estaríamos así, ¿no? Aquí está la carga y me dice que quiere hallar la impedancia justo aquí, ¿sí? Que eso sería 0,5 lambda, desde la carga, regresando desde la carga hacia acá, ¿ok? Entonces, en la carta de Smith, ese procedimiento de regresar hasta cualquier valor de lambda es simplemente desde el punto donde corta al círculo más externo, moverse en este sentido horario. Y eso para nosotros es como si nos trasladáramos desde la carga hacia el punto en el cual estamos midiendo. Por lo contrario, en cambio, si dijera a 0,5 lambda de la fuente, en cambio, esto sería como si yo quisiera moverme desde la fuente hasta el punto de 0,5 veces lambda, lo cual en la carta de Smith sería en el sentido contrario. Si yo estoy moviéndome en este sentido,
Entonces me estoy moviendo desde la fuente hacia la carga, ¿sí? Eso nada más. Ahora, si se fijan en la carta de Smith, una vuelta completa, toda esta vuelta completa, es 0,5 lambda, ¿correcto? Y ahí hallamos, ¿qué es lo que vamos a hallar? La impedancia. ¿Qué significa eso? El valor de R constante en esta misma altura y además el X constante, ¿sí? Nada más. No sé, ¿dudas hasta ahí? Solo esa última partecita, espero no se compliquen. Espero que podamos hacer la siguiente clase algún ejercicio. Sin embargo, intenten resolver este primer problema, ¿sí? Inge, una consultita. Ujú. En ese ejemplo, la impedancia característica es 50 Ajá. y si tuviéramos algún otro tipo de impedancia sería dependiendo del problema. Es dependiendo del problema. Eh, digamos que queremos reflejar un ejercicio real, podemos tener un sinnúmero de cantidades de impedancias, pero las más utilizadas son 50, son 75, son 35 ohmios en diferentes tipos de líneas de transmisión. Hay un sinnúmero más de variedades, pero esas son las más utilizadas, ¿sí? La impedancia de carga, esa sí es arbitraria, se puede tener cualquier valor, ¿ok? Eso nada más. Entonces vamos a hacer simplemente un resumen de lo que nosotros podemos hacer con la carta de Smith y sobre todo las formas en las cuales podemos acoplar las impedancias, ¿sí? Hasta ahorita no hemos hecho ejercicios de acoples, solamente, es decir, este ejercicio anterior solo es el uso de la carta de Smith, ¿sí? Saber dónde está una impedancia, saber dónde está una admitancia, dónde está el ROE, dónde está el coeficiente de reflexión, solo eso hicimos en este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para los acoples de impedancias? Primero, existen diferentes formas de realizar los acoples de impedancias. Pero, sin embargo, ¿qué tienen todas en común? Todas tienen en común en que se pueden utilizar la carta de Smith, porque la única diferencia, es decir, el único procedimiento que se sigue para hacer acoples de impedancias es determinar la impedancia de acople nada más. ¿Sí? Ya hemos de hacer ejercicio también. Y a partir de haber hallado la impedancia de acople, a partir de ahí tenemos diferentes formas de hacer esos acoples. Es decir, si usted ya obtiene la impedancia de acople, reflejarlo de forma física es lo que tiene como diferencia los tipos de acoples. Entonces, tenemos cómo traducir esa impedancia de acople mediante filtros, es decir, circuitos analógicos con resistencias, capacitores, inductores. Por otro lado, en dependencia del área en la cual estemos trabajando, también podemos representar esa misma impedancia como elementos de microcinta. ¿Qué son las microcinta? Lo que ustedes ven en las baquelitas. La placa, la superficie de conductor, eso se denomina microcinta. Entonces, cuando nosotros recortamos de un cierto tamaño eh, y de una forma geométrica específica, para nosotros nos puede representar esos mismos valores de impedancia de acople, ¿sí? Y por otro lado, dentro de las líneas de transmisión también podemos obtener con cables, ¿sí? Si nosotros recortamos asimismo una longitud de cable específico, entonces podemos tener acoples tanto en serie como en paralelo en dependencia de cómo se coloquen. Y además, asimismo, si utilizamos paralelo, podemos decir que se pueden hacer simplemente con un solo acople, con dos o con muchos más, ¿sí? Eso quizás logremos revisarlo en lo posterior. Entonces, para finalizar, respondemos rapidito a estas preguntas, por favor. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es la carta de Smith? ¿Qué me pueden decir al respecto? Si yo les pregunto
en una prueba, ¿qué es la carta de Smith? ¿Qué me dirían? Podríamos decir que es un elemento de ayuda para poder realizar cálculos. Correcto, sí, listo. Imagínense todo el procedimiento de análisis matemático y procedimental que hicimos en las clases anteriores, se resume así de fácil, simplemente graficando y hallando circunferencias, líneas, y con eso está hecho todo, ¿correcto? Esa sería una buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo usted describiría? Es decir, si hágale a la idea de que usted quiere compartir el conocimiento que tiene de la carta de Smith, de la carta gráfica, con alguien que no lo conoce. Entonces, ¿cómo describiría las componentes que tiene esa gráfica de la carta de Smith? ¿Qué dirían? ¿Cómo resumirían el contenido de la carta de Smith? Podríamos decir que Sería una herramienta gráfica para poder determinar impedancias y hacer acoples de impedancia. Ya, correcto, esa sería la primera parte. Pero si le dice, ¿qué tiene la carta de Smith? ¿Qué le diría? podría decir que tiene una parte de resistiva, hija, y ¿Ya? la parte de inductancia que al unir las dos podemos obtener el resto de resultados. Correcto, listo, muy bien. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son, bueno, aunque esto ya lo respondieron, qué tipo de problemas de radiofrecuencia se pueden solucionar con una carta de Smith? ¿Cuáles son todos los problemas que podemos solucionar con esta Acople de carta? impedancias, ingeniero. ¿Ya? ¿Qué más solucionamos? Las reactancias y las ondas estacionarias. Correcto, sí. De manera genérica, pérdidas. Ya si vamos a tratar de extenderlo, entonces pérdidas, onda estacionaria, acople de impedancias, reflexión, ¿sí? Entonces, muy bien. Siguiente pregunta. De una manera rápida, ¿cuáles son los tipos de acople que se pueden realizar utilizando la carta de Smith? Impedancias y admitancias. Ya, de la última grafiquita que vimos, existen Resonante diferentes y tipos de líneas de acople. transmisión. Ya, correcto. Líneas de transmisión, circuitos resonantes. ¿Qué más tenemos? Creo que son todas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está ahí? Y última pregunta. ¿Cuáles son los recursos digitales que usted tiene a su alcance para el uso de la carta de Smith? En este aspecto yo no les dije nada, pero fíjense en la plataforma. Ahí tienen ustedes dos enlaces que pueden ayudarse para el uso de la carta de Smith de una manera mucho más sencilla. Una de ellas les sirve de manera general, QuickSmith. Fijaránse en enlaces y documentos. Eso se queda de tarea, ¿sí? Revisar cómo funcionan esas cartas de Smith para acoples de impedancia, ¿sí? Ya les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla. Aquí tenemos. Fíjense, en la sección enlaces y documentos tenemos cartas de Smith ya automatizadas. La que más me gusta es esta de aquí, ¿sí? Entonces les invito a observar el procedimiento que vimos hoy para realizar un acople de impedancias. Entonces, sin embargo, tenemos un problemita que usted tiene que tener instalado Java y además tiene que tener habilitado el uso de Java en el explorador que vaya a utilizar. Entonces, asegúrense de hacer eso y esto les va a servir de una manera mucho más didáctica y mucho más sencilla. QuickSmith sí pueden utilizar, pero la didáctica no es tan buena como Amanogawa, ¿correcto?
Entonces, vamos a llevarlo eso rapidito. Vamos a ingresarnos. Fíjense, si ustedes ingresan, les sale esto de aquí, ¿sí? Si nos vamos a líneas de transmisión, nos dan estas opciones. Aquí usted tiene la opción de ejecutarlo de una manera fuera del explorador o dentro del explorador. Le damos dentro del explorador. Y aquí nosotros tenemos, fíjense, una carta de Smith interactiva. Podemos visualizar las pérdidas de las líneas, etcétera, etcétera. Y venimos más acá abajo, aquí nos dice acople de impedancias, ¿sí? Aquí tenemos acople de impedancias para elementos de banda corta, y acá tenemos acople de impedancias de banda ancha, para circuitos, para líneas de banda ancha y cualquier otro tipo, ¿sí? Y acá nosotros tenemos líneas de transmisión de forma práctica. Si nos venimos para acá, a cualquiera de ellos, por ejemplo aquí, esto es lo que yo les recomiendo, pero aquí a mí no se me ejecuta, ¿sí? Porque lamentablemente no se me desconfiguró la computadora y no pude todavía habilitar Java, ¿sí? Pero aquí ustedes ya observan el procedimiento y solo hay que darle un botoncito, clic hacia adelante, clic, 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 y les da gráficamente y matemáticamente el resultado de hacer acoples de impedancias. Entonces, por favor, les invito a hacer o utilizar esa herramienta para el ejercicio que se hizo en clase, ¿sí? Y acá ustedes tienen otra herramienta, QuickSmith, que de la misma manera usted ingresa algunos datos, alguna información, incluso puede ir haciendo el circuito correspondiente. Bueno, esto no lo hemos visto, pero lo que sí nos interesa es la aplicación o el uso de este pequeño software que tenemos como ayuda para buscar las impedancias, las admitancias, todo lo que se hizo en esta clase. ¿Correcto? Dígame. Una consulta, disculpe, pero ¿eso en qué semana está? Porque le estaba viendo en la semana 3, pero no se visualiza los iconos que usted nos menciona, solamente está en lo que es la presentación de la clase, que es presentación clase 3, cálculo de potencias y clase pregrabada semana 3 nada más. No, esta es la semana 3. Sí, pero, o sea, a mí no se, o sea, no se refleja eso. Solamente está lo que le menciono, las presentación Ya. clase 3, Ya. cálculo de potencias y clase pregrabada semana 3. No, ni siquiera tengo cálculos de potencia. Eso es lo que yo puedo visualizar en mi plataforma. No sé si tal vez algún compañero le pase lo mismo o algo. No, compañero, sí está. Tienes que reiniciar, capaz, pero sí está. Sí, trate de utilizar otro explorador o si ya persiste, envíele un mensaje y con una captura de ser posible mediante correo al ingeniero, déjeme ver ya, al ingeniero Paul Baldeón, ¿sí? Paul Baldeón. Sí, él está a cargo de la plataforma, ¿ya? Si es que persiste el problema. Pero yo le recomendaría primero cambiar de explorador porque quizás sea eso. Ya, sí, ya la actualicé y ya me salió eso. Muchas gracias. Buenísimo. Listo, muchachos. Entonces, eso es todo por hoy. No sé si alguna duda, alguna pregunta. Voy a tratar de que nos quede un tiempito en la siguiente clase para poder realizar algún ejercicio de este tipo. Y ustedes, el trabajo de ustedes es revisar, en cambio, el uso de estos pequeños software que están en línea, ¿no? Nada más. Entonces, conmigo van a trabajar a mano en la siguiente clase
pero pueden ayudarse también de esos software, ¿correcto? Hay muchos más, si pueden encontrarlos, realmente hay muchos más, el que más se acomode a ustedes, ¿sí? Eso sería por todo.